Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy a gusto de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, estábamos hablando antes de empezar la entrevista de cómo hacer una entrevista, ¿no? Porque tú has hecho muchas. Y hablamos justo de intentar un poco de primeras, digamos, empatizar con el entrevistado. Y al fin y al cabo se trata de una charla. Se trata de hablar, de tener 4 ideas claras en la cabeza, pero sobre todo hablar, que es este formato, este Chester, ¿no? Que es lo que nos hace un poco la esencia de este formato, ¿no? Pablo, tu historia es asombrosa. O sea, esto es magistral y evidentemente tu carrera es magistral. O sea, una persona que ya pasó de ser profesor de universidad, que para mí ya merece todos mis respetos, una persona que se dedica a la docencia y más a ese nivel, acabar siendo vicepresidente del gobierno, me parece brutal. O sea, al alcance de cualquier guión de cualquier serie americana, ¿no? Pero sí me gustaría empezar un poco por este Pablo Iglesias que a lo mejor yo no conozco. Y a lo mejor mucha gente que nos ve tampoco. O sea, ¿cómo era este Pablo Iglesias de joven? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería estudiar? ¿Cómo eras? Bueno, revoltoso. O sea, yo tenía conciencia política desde muy prontito y paradójicamente la conciencia política me asentó mucho la cabeza. O sea, creo que fue algo que me hizo tener preocupaciones de adulto desde muy pronto. O sea, yo no era un chaval como de borracheras o de, digamos, conflictos con mis padres o discusiones difíciles, porque desde los 14 años empecé a militar y empecé a tener como preocupaciones de adulto, porque las preocupaciones políticas son muy de adulto, y de alguna manera la rebeldía que estaba ahí se encauzó por esa vía. Entonces los problemas que podía haber podían ser problemas de tipo político. A mí me invitaron a irme del instituto en tercero de BUP, no porque tuviera malas notas, que tenía buenas notas, sino porque liábamos muchas cosas a nivel político en el Juana de Castilla, en el Instituto de Moratalaz al que yo iba, y me fui al Montserrat, que fue una experiencia también muy interesante, de un instituto completamente distinto, y bueno, pues desde los 14 años ya como muy metido en política y haciendo cosas. Qué bueno, qué bueno. ¿Pensaste siempre que tus pasos irían hacia el mundo de la política? ¿Lo tenías tan claro? Sí, pero no a la política institucional. O sea, yo tenía clarísimo que iba a militar y que iba a hacer cosas, pero ya desde los 20 y pico años yo tenía claro que lo que a mí me apetecía es lo que hago ahora y que es lo que hacía antes de Podemos y de la política institucional, que era la comunicación. O sea, cuando yo empecé a hacer la tuerca dije, esto es lo mío. Que ya había empezado un poco antes, cuando intentábamos hacer otro tipo de actos en la facultad, esto es lo mío, lo de la comunicación política. Cuando estuve de Erasmus en Italia, aluciné con algunos grupos italianos que hacían, digamos, iniciativas de acción colectiva muy fundamentadas en la comunicación, y yo sí me veía haciendo muchas cosas ahí que fueran compatibles con mi vocación profesional, que era la docencia, que era ser profe, pero nunca me había imaginado que yo llegara a ser diputado, llegara a ser líder de un partido. O sea, pensaba que un perfil como el mío nunca podría progresar en una estructura de partido político, que ahí es otro tipo de personalidades, otras maneras de ser las que tienen éxito, y tampoco me erotizaba lo más mínimo. O sea, hacer todo lo que hay que hacer para progresar dentro de un partido. O sea, a mí me gustaban otro tipo de cosas y la verdad es que nunca imaginé que acabaría en lo que acabé, a pesar de que la vocación política estaba ahí, me gustaba hacer cosas, pero digamos en un lugar mucho más parecido al que estoy ahora. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que muchos políticos adolecen de eso, que es lo bien que hablas en público, Pablo. O sea, creo que comunicas muy bien. Creo que seguramente eres de los políticos que mejor comunica. Te has formado para eso, digamos que esto es innato. ¿De dónde viene esto? Hay una parte que yo no sé si innata, pero que sí viene de ser muy pequeñito. Yo recuerdo una vez en el cole que había que seleccionar a un grupo de niños para ir a un programa de radio. Entonces seleccionaron a los que tenían mejores notas, entre los que no estaba yo, y a mí. El profe dijo este, que son los que mejores notas sacan, los más listos y tal, y Pablito, que no es de los que mejores notas saca, pero es de los que mejor habla. Y fuimos a la radio y todos mis compañeros llevaban escrito lo que tenían que decir y yo improvisé. Y quedó mucho mejor. Yo creo que eso también venía pues, de ser hijo de quien soy, de tener unos padres pues, que hacían teatro, que hablaban muy bien en público,
que me enseñaban a recitar poesía en casa desde pequeño y donde la comunicación oral siempre estuvo presente. Y tener pues 4 o 5 años y que tus padres tuvieran un grupo aficionado de teatro y verles actuar y no sé qué, digamos que todo eso me condicionó e influyó, y algo de gracia tenía que tener, igual que no la tenía para jugar al fútbol o para el deporte en general, pues para lo de darle al pico sí. Y luego también en eso hay pues mucho entrenamiento y mucho, o sea, de tomarte muy en serio que comunicar es un trabajo. Dicen que el hecho de ser profesor te enseña a comunicar bien, no es verdad. Hay profesores que pueden ser profesores 40 años y no saben dar clase a pesar de que sepan mucho sobre su tema. Para dar una clase bien hay que preparar la clase, que no solamente es preparar los contenidos de la clase, sino preparar cómo te vas a mover tú en esa clase, cómo vas a explicar las cosas, si te vas a apoyar en recursos audiovisuales también, cómo vas a generar la interactuación con la gente. Tienes que estar permanentemente preocupado de que te entiendan, de que tú utilices un lenguaje que ellos entiendan y que estén siguiendo lo que haces. Y en la política igual. Yo también asesoré, antes de dedicarme yo directamente a la política, a otras figuras a que aprendieran a comunicar un poco mejor, porque para mí eso es el 90% de la política, saber comunicar. Yo me acuerdo hace muchísimos años, yo era muy mal estudiante, malísimo, pero teníamos un profesor, siempre estábamos de pellas nosotros, en el parque, lo típico, ¿no? Y teníamos un profesor de historia, macho, que no nos perdíamos ni una clase. Porque el tío te contaba la historia de una forma que le faltaba sacar los muñecos encima de la mesa. Conclusión, sus clases siempre estaban llenas. Nosotros los primeros ahí. ¿Te pasaba a ti eso, Pablo? ¿Tus clases siempre estaban llenas? O sea, está mal hablar así como bien de uno, pero en general venían muchos estudiantes a mis clases y en las evaluaciones que en los últimos años hacían siempre me colocaron muy bien y más de una vez me pidieron salir en la orla final esta que hacen los estudiantes. Eso ha sido de las cosas más bonitas en mi vida. O sea, que los estudiantes valoren tu trabajo, que los estudiantes estén contentos es lo mejor que te puede pasar. Y a mí siempre me han gustado mucho y es una de las cosas que más echo de menos ahora. Me encantaría volver a ser profe, a pesar de lo poquito que pagan en la universidad pública por un asociado, que es lo que a mí me gustaría hacer, porque echo en falta tener ese tipo de interacción con gente joven que me gusta y me gusta también, bueno, pues que después de 2 o 3 meses de trabajo ir viendo los resultados. Yo sobre todo, mi trabajo es enseñarles a leer, enseñarles a entender lo que están leyendo y a ser un mediador entre las lecturas que ellos tienen que hacer y cómo las van, a partir del diálogo, digamos, ganando instrumentos para leer de una forma distinta, para entender un periódico de una forma diferente, y eso me produce muchas satisfacciones, y el estar en contacto con gente joven que te abre perspectivas que a veces, según vas cumpliendo años, te cuesta mucho mantener el vínculo con gente que se mueve con otros códigos y en un mundo muy diferente al tuyo. ¿Qué prefieres, hablar con un alumno o hablar con un diputado? Depende del alumno y depende del diputado. Lo que mola siempre es hablar con alguien interesante, pero a priori me imagino lo que me va a contar el diputado y me interesa más lo que me pueda contar un alumno. Entiendo. Pablo, retirarte de la política, ¿para ti fue un alivio? ¿Para ti fue un bajón? ¿Qué fue? ¿Qué experimentaste cuando te retiraste de la política? Fue un alivio, y en ese sentido soy un afortunado, porque no suele ser habitual. Sobre todo, además, yo me retiré de la política muy pronto. Yo había sido elegido diputado en 2014 y me retiré en 2021, es muy poquito tiempo. Pero fue un alivio por muchas razones. Fue un alivio porque a mí me reventaron, a mí y a mi familia, y eso es objetivamente insoportable para cualquiera. Y fue un alivio también porque no era mi vocación. Yo llevaba muchos años con la sensación de estoy haciendo algo que me gusta, que me está haciendo aprender mucho, que soy consciente de la importancia histórica que tiene y para lo que sirve esto, pero que no es lo mío. O sea, es como yo entiendo que haya gente que diga es que los momentos más felices de mi vida o los más interesantes fueron cuando fui diputado, cuando fui ministro, cuando fui líder de mi partido. No es mi caso. Fueron momentos muy interesantes, de los que he aprendido un montón, que condicionarán todo lo que sea en el futuro y que me han dado una formación que es determinante en todo lo que yo hago ahora y en lo que pueda hacer, pero no es lo que me pone, no es lo que me erotiza, me gusta mucho más lo que hago ahora. Entonces no fue particularmente duro, fue más bien alivio.
Llegas, movimiento 15M, que fue un momento histórico, ¿no?, en este país. ¿Tú pensabas que ibas a llegar tan lejos con esto? Nunca. O sea, el 15M nos pilló en la tuerca, que teníamos un programa que era una tertulia, y 2 semanas antes del 15M estábamos analizando las revueltas árabes, lamentándonos de que aquí no ocurriera nada parecido. Entonces, de repente, ¡boom!, llega el 15M que no habíamos previsto, y eso que conocíamos a mucha de la gente que estaba ahí. Entonces nos fuimos a la Puerta del Sol a grabar, a hacer un montón de programas sobre el 15M, y tampoco pensamos que eso fuera a tener una traducción electoral. De hecho, cuando yo pensé que se podía armar algo, fue cuando empecé a salir en la tele. Cuando empecé a salir en la tele, después de llevar mucho entrenamiento en la tuerca y dándome cuenta de que funcionaba, de que les daba audiencia, de que me llamaban y que en las cosas que yo decía había un espacio político que yo identificaba en aquel momento con la izquierda. O sea, yo en aquel momento tenía la sensación de yo estoy haciendo aquí lo que tenían que estar haciendo pues la gente de Izquierda Unida, pero no los tienen. O sea, es como la gente que llevan a la televisión no funciona como funciono yo. Pero yo me sentía como ubicado en esas coordenadas, sin ser del partido y tal, pero diciendo yo soy un tipo de izquierdas que sale en la tele y que dice cosas de izquierdas. Y después, con el paso del tiempo, y cuando ya vamos lanzando Podemos, me voy dando cuenta que el país ha cambiado tanto hasta el punto de que lo que estamos diciendo, que son cosas de izquierdas, puede convocar a mucha gente que a lo mejor en el pasado no había votado a partidos políticos de izquierdas o que no había votado solamente Izquierda Unida, gente que podía haber votado al Partido Socialista o gente que se había quedado en la abstención. Y que eso tenía que ver con un cambio en la estructura ideológica del país que había producido el 15M. El 15M había conseguido que mucha gente empezara a recelar de las élites económicas y las élites políticas. Y creo que nosotros fuimos capaces de convertir ese cambio del 15M en la estructura, en la cultura de la sociedad, en un lenguaje político nuevo, en una fuerza política nueva y en un estilo nuevo sobre el que enseguida empezaron a disparar y a darle mucha caña. ¿Crees que te devoró el personaje? En el buen sentido, te quiero decir. O sea, que da igual las siglas políticas. Cuando tú estás allá arriba eres un objetivo muy fácil, ¿no? ¿Crees que ahí tienes que tener un caparazón muy potente? Este Pablo que me está hablando de cuando él empezó la comunicación no tiene nada que ver con a lo mejor con el Pablo que está viendo en televisión como vicepresidente del gobierno, de un Pablo más humano, más normal, un tío normal y corriente, ¿vale? ¿Te hace la televisión, esta presión en la política, te hace tener ese caparazón constante? Caparazón tiene que haber porque si no te comen, pero en lo que decías, lo de que te devore el personaje, ahí hay un elemento crucial. Al principio el control lo tenía yo. O sea, cuando yo era simplemente un tertuliano que daba beneficios, pues entonces es como aquí tienes la cámara, haz lo que quieras. Entonces yo podía controlar el personaje. Llega un momento en el que el personaje lo controlan ellos, en los que el personaje es un relato que se hace sobre ti, un relato enormemente negativo. Todas las fotos sales con el ceño fruncido, por lo tanto se construye el marco de Iglesias está siempre enfadado, que no era verdad, pero si en todas las fotos te sacan así con el ceño fruncido, pues la gente empieza a pensar que estás enfadado y empiezan a decir cosas terribles de ti, de manera que la gente dice, este tío es un hijo de puta, y construyen un relato sobre ti que condiciona a muchos millones de personas para decir, este tío le han dado dinero en Venezuela, tiene una cuenta en Granadinas, está siempre enfadado, nos quiere quitar la segunda vivienda, y de repente se construye un personaje del que tú has perdido prácticamente todo el control, porque al final el que tiene el poder es el que es capaz de controlar los relatos. Y da igual que al final se sepa la verdad. O sea, con nosotros últimamente empieza a salir, anda, pero si lo que sacaron esto era mentira. Si resulta que Ferreras decía que sabía que lo de la cuenta en Granadinas era burdo, pero lo sacó, da igual. En aquel momento ese relato sirve para fijar posiciones y eso construye una imagen pública de ti. Esto es duro de aceptar para un político. Recuerdo que llegué a la conclusión de yo no me puedo presentar a las próximas elecciones porque estoy más quemado que la pipa de un indio. Puedo haber cometido errores sin duda, pero al mismo tiempo han ido construyendo una imagen de mí que me ha quemado como figura política. Y eso es básicamente la televisión. La misma televisión que durante un tiempo te abre la puerta y tú te aprovechas de eso para construir un mensaje que puede funcionar políticamente, después te pueden convertir en supervillano y tú dejas de ser útil para hacer política. ¿Ha sido duro estos varapalos, esta opinión pública? ¿A nivel personal te ha afectado mucho? ¿Ha habido momentos que has dicho, quiero dejar esto, me quiero largar? Muchas veces.
Sobre todo porque con nosotros se han atravesado líneas rojas que no se habían atravesado con otras figuras políticas. Tener a nazis durante un mes rodeando la casa en la que vives, no solamente con tu compañera, sino con tus hijos pequeños, con 3 bebés, eso no se lo deseo a nadie, eso es un horror. O que acosen a tu padre, o que hagan daño a cualquier persona que te rodee, eso es muy duro. Que te insulten en Twitter también es duro, pero lo que es duro de verdad es pues que hagan daño a tu familia o que condicionen tu vida personal. Mi padre me dice a veces, ya has tenido que ser limpio, hijo, porque no te han podido sacar nada. O sea, cualquier persona que tuviera, digamos, como la más mínima cosa en su vida que tuviera que ocultar, se la hubieran descubierto y lo hubieran reventado. No ha sido tu caso, pero al mismo tiempo han tratado de joderte la vida por todos los lados. Claro que ha habido muchos momentos en los que deseé tirar la toalla. Y de hecho, una de las razones por las que no volvería a la política activa es por eso. Tengo 3 hijos y no querría exponerles a que les hicieran daño por la actividad de su padre. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué aprendiste de la política? No creo que todo fuera tan malo. ¿Algo has tenido que aprender? Muchísimo. Sobre todo cuando has estado dentro, sabes cosas que no se pueden aprender desde fuera. El consejo que daría a mis estudiantes es: hay 2 maneras de aprender política. Una es estudiar y otra es practicarla. Y el ideal es combinar ambas formas. De hecho, a mis estudiantes de políticas les decía, no entiendo que no militéis en política, donde sea, en un partido político, en un movimiento social, en un colectivo de barrio, en lo que sea, pero no vais a aprender esto de verdad bien si al estudio no le añadís la experiencia política. Yo he tenido la suerte de poder practicar la política en un nivel que está vedado para la mayor parte de la población. He podido estar en un gobierno como vicepresidente, he podido conocer al rey, he podido conocer a líderes políticos de otros países, he podido hablar con gente muy importante, he podido estar en espacios donde se tomaban decisiones determinantes para un país. Estuve en el búnker de Moncloa en los momentos más difíciles de la COVID. Eso me ha dado muchísima experiencia, que además es algo que no se... He aprendido cosas que no se aprenden estudiando, que se aprenden estando ahí y asumiendo el peso de la responsabilidad. Eso me ha dado muchísima formación, que creo que es muy útil para lo que hago ahora en comunicación política. Yo creo que hay veces que la gente se sorprende de que diga las cosas con tanta crudeza, y es como, hostia, es que no es cualquiera el que lo está diciendo, es que si lo está diciendo así es porque lo ha visto. Y que al mismo tiempo me gustaría alguna vez poder poner en práctica como profe. O sea, a mí me hubiera gustado tener profesores con experiencia política. Los que tuve con experiencia política, que además muy poquitos tuvieron más experiencia política que yo, tuve a José María Maraval, que había sido ministro del PSOE, uno de los mejores profes, tuve a Enrique Curiel, que había sido diputado y senador y que también fue un profe muy interesante. A mí me gustaría alguna vez poder tener esa relación de profe-estudiantes contándoles un poco, no tanto las cosas que yo he estudiado como las cosas que yo he vivido y los espacios de decisión en los que yo he estado. ¿Crees que se aprende más un día en la Moncloa que 4 años en la universidad? Las 2 cosas son necesarias, es decir, porque un ignorante en la Moncloa no aprende nada y un presidente que no lea y que no estudie y que no tenga formación historiográfica y politológica es como lo va a tener muy difícil para hacer nada. Pero las 2 cosas son muy importantes. Pues como en tantas disciplinas, hay que conocer bien los fundamentos, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, pero la práctica y la práctica sobre la presión, eso es determinante. Esto es como, no sé, a mí me gusta mucho el baloncesto. El baloncesto tiene muchos fundamentos, hay que estudiar mucho, pero tiene mucho de experiencia también y hay jugadores que han vivido tantas situaciones de presión que son los que pueden jugarse un triple en el último momento o tomar una decisión muy difícil en una jugada que puede resolver un partido. Bueno, en la política eso también funciona. Pablo, tú has sido un líder, lo seguirás siendo el resto de tu vida, seguro. ¿Cuáles son las virtudes que debe tener un líder? Lo primero, y esto es un mensaje para la gente de izquierdas que dice que hay que evitar los liderazgos y el mesianismo y este tipo de cosas, es como, en teoría estaría muy bien imaginar la política sin líderes, pero el liderazgo es un mecanismo político ineludible y es un mecanismo incluso de la organización social que yo creo que hay que normalizar. O sea, no es necesariamente negativo que haya mujeres y hombres que asuman temporalmente roles de liderazgo. Eso es bueno, es una cosa positiva. No es algo que responda, digamos, solamente a vanidades o a narcisismos personales. Está bien que haya eso.
Creo que lo fundamental, lo primero es normalizar eso y después humanizar que detrás de cada persona que ejerce el liderazgo hay un ser humano que le huele el sobaco si no se ducha, que llora, que se pone triste, que dice idioteces de vez en cuando, que se equivoca, y la normalización de todo eso es lo que puede hacer emerger pues esas características que en un momento determinado hacen que alguien pueda jugar un rol, porque el liderazgo es un rol, o sea, no es, digamos, como una característica intrínseca. Uno no es líder siempre y en cada situación, uno ejerce un rol de liderazgo. O sea, si tú te están operando, tu rol es de paciente, y el líder ahí es la jefa de los cirujanos o el jefe de los cirujanos que está ahí. Y luego de repente puedes coincidir con esa persona tomando una cerveza y dices, bueno, aquí tomando una cerveza no eres líder, o jugando al pádel, o jugando al baloncesto. O sea, el liderazgo es un rol que se ejerce en circunstancias muy concretas. Lo primero es humanizarlo y a partir de ahí normalizarlo también, porque es imprescindible para que muchas cosas funcionen. Según estamos hablando, ya veo que has acabado súper quemado de la política, cosa que entiendo perfectamente. ¿Puede ser que cuando renunciaste a la vicepresidencia encabezaste la lista de Podemos para las elecciones de la Comunidad de Madrid? ¿Querías buscar una salida, Pablo? ¿Estabas harto ya de esto? Yo sabía que tenía que irme y ahí lo que encontré era una oportunidad de marcharme siendo útil. Yo sabía que tenía que haber una transición de liderazgos en nuestro espacio político, que tenían que ser las mujeres además las que asumieran el liderazgo después, y yo tenía que irme siendo útil. La manera de ser más útil hubiera sido que hubiéramos ganado a Ayuso y ahora estaría en el gobierno de la Comunidad de Madrid. No era lo que más me apetecía en lo personal, pero lo hubiera asumido. O sea, como 2 años más haciendo eso. Una vez eso no fue posible, al menos mi formación política mejoró sus resultados respecto a 2 años antes, y creo que fue una manera muy digna de decir, me voy yo cuando decido yo, como decido yo, siendo útil a mi formación política, habiendo hecho una transición de liderazgo en el espacio. O sea, estoy muy orgulloso de la manera en la que lo hice. Pocos tienen esa suerte, a la mayoría les echan de un puntapié. Yo pude diseñar cómo se hacía esa salida. Leer, como hablas, películas, ¿hobby o te han ayudado a tener más valores para ser quien eres? A mí me encanta el cine y últimamente soy un seriéfilo compulsivo y consumo muchas series y me encanta leer. Paradójicamente, esto es una confesión, ahora me apasiona tanto mi trabajo que saco casi menos tiempo que antes para dedicarlo a mis hobbies. Antes era tan duro lo que hacía que necesitaba como recuperar tiempo para ver una serie o para estar leyendo. Ahora me apasiona tanto lo que hago en la base que a veces me cuesta tiempo para ver series y para leer. Pero además del placer que ello conlleva, creo que es enormemente útil. Porque básicamente es asomarte a los conflictos y a asomarte a relatos y historias humanas. Y creo que eso es muy importante para poder trabajar después. O sea, los seres humanos funcionamos a partir de relatos, incluso necesitamos explicarnos a nosotros mismos. Las series que hablan de periodos históricos que vivimos nos enseñan a interpretarnos a nosotros mismos en aquel periodo, a decir nosotros hacíamos, nosotros pensábamos, nosotros como generación. Entonces creo que, digamos, como relajar la mente con dispositivos de entretenimiento como las series o como la literatura, aparte de la lectura de ensayo, creo que enriquece mucho la capacidad de hacerlo bien después en otros ámbitos. Vicepresidente del Gobierno, profesor de universidad. Ahora, Pablo Iglesias se encuentra con más facilidades para conseguir sus objetivos o está más estigmatizado por su paso por la política. Estigmatizado estoy, eso es innegable, pero al mismo tiempo tengo mucha suerte y la prueba de ello es que me puedo dedicar a lo que me gusta y ganar más dinero del que ganaba como vicepresidente y poder plantearme muchísimos proyectos. Todo lo que he aprendido además me ha servido para poder ejercer las profesiones que yo ya tenía y dedicarme a lo que me dedicaba antes. He tenido la suerte de que para mí la política no haya sido algo que me haya inhabilitado para hacer otro tipo de cosas
o incluso, como le ocurre a muchos políticos profesionales, a no tener dónde caerte muerto fuera de la política. Por suerte, en mi caso, ha sido lo contrario. A pesar de que hay estigmas que siempre me van a acompañar, tengo la suerte de haber podido volver a hacer pues más o menos lo que hacía antes y que me vaya bien. Incluso tengo la sensación que hacerlo mejor, no me quejo. Ahora, fuera de la política, ¿eres un hombre más feliz, Pablo? Mucho más, y se me nota. Se te nota bastante. ¿Te cortaste la goleta en plan taurino y dijiste hasta aquí mi carrera política? Ojalá lo hubiera hecho antes, pero es verdad que era un símbolo. O sea, cuando me lo corté fue como, joder, o sea, estoy más guapo y estoy más cómodo. ¿Por qué no hice esto antes? O sea, yo llevaba tiempo queriéndome cortar el pelo, pero los compañeros me decían, tío, tu coleta es un símbolo político, si te lo cortas va a tener una interpretación política. Y siendo tú quien eres, no va a ser una interpretación política buena. Va a ser como que has perdido la fuerza, como que no sé qué, como que tal. Y tenían razón. ¿Pero no crees que le damos demasiadas vueltas a una tontería como cortarse el pelo, Pablo? Eso es lo que yo les decía, y me decían, sí, tú córtatelo, que vas a ser portada en todos los medios de comunicación, van a hablar todas las teles del tema y lo van a interpretar como Sansón, o como que ya no eres rebelde, o como que tal. Y responde tú diciendo, pero si lo único que he hecho es cortarme el pelo. El caso es que tenía tan claro que me lo quería cortar que el primer día libre que tuve después de dejar la política fue esto, se terminó. Y ahora, vamos, voy prácticamente cada mes a la peluquería, me gusta llevarlo muy corto y digo, qué feliz hubiera sido yo si me hubiera cortado el pelo mucho antes. Pues Pablo, un placer hablar contigo, no te vamos a robar más tiempo, ha sido una charla yo creo que bastante amena. Como te decía antes de empezar la entrevista, creo que mucha gente se puede sentir identificada contigo, pues por tu vida, por lo que te ha acontecido, y tú también por dar un poco la esperanza a la gente de que se puede lograr cualquier cosa. Si uno pone los medios, trabaja y demás, y la suerte influye también un poco en algún momento dado, pero que se puede lograr y puedes tirar adelante. Esto que dices es importante, porque claro que se puede, y no es la consigna nuestra del sí se puede. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces te dicen que no, que es imposible, o que tú no vas a llegar a nada, o que al final siempre ganan los mismos. Y yo creo que nosotros somos la demostración de que eso no tiene por qué ser así. Es verdad que a nosotros nos lo han puesto mucho más difícil que a cualquier otro, pero hemos logrado demostrar que gente que nadie se habría imaginado que podría llegar a estar en un gobierno o estar en un parlamento se hayan convertido, además, en el tema de conversación de un país entero, viniendo de lugares, digamos, muy ordinarios y digamos de esos lugares que no están diseñados para que tú llegues a ese tipo de posiciones. Y eso creo que es algo de lo que hay que sacar pecho también. O sea, muchos de mis compañeros nadie se hubiera imaginado nunca en sus entornos que hubieran podido llegar a ocupar ese tipo de responsabilidades, y yo de eso me siento muy orgulloso también. Claro que con esfuerzo, con inteligencia también y con mano izquierda, pero claro que se pueden conseguir cosas que parecían reservadas para una élite y para una minoría. La última, ¿cómo ves la política ahora, desde fuera? ¿Cómo ves los toros desde la barrera? Pues bastante bien. O sea, desde los toros desde la barrera se ven con mucha más comodidad que cuando estás dentro. Ahora ejerzo como analista de la política, pues voy a la radio a hablar de política, en la base hablamos de política, escribo en la prensa analizando las cosas que ocurren y encima me pagan por eso. O sea, es como, ¿qué más puedo pedir? O sea, es como antes era un torero que solamente recibía cornadas y ahora desde la barrera es todo mucho más sencillo y más fácil. La veo cabrona. La veo difícil y estoy preocupado por lo que pueda ocurrir en nuestro país. O sea, creo que lo que ha ocurrido en Italia puede terminar ocurriendo en España y me preocupa. Y estamos en un contexto en el que ya se está normalizando hablar de que puede haber una guerra nuclear. Que entonces ya es como ya ni la hipoteca, ni el Euribor, ni leche. Si llega la guerra nuclear, o sea, ayer todavía me contaba una amiga que tiene un hermano que está trabajando en Polonia, que allí ya están repartiendo pastillas de yodo a la gente, porque por lo visto si hay radiación por un ataque nuclear, pues como que meterte yodo en la boca como que te protege más de la radiación, que es como nos estamos volviendo locos. Totalmente. Entonces estoy preocupado.
Esperemos que todo se solucione, Pablo, y sobre todo que podamos estar aquí para contarlo, que eso es lo bonito. De eso se trata. Pablo, nos gustaría, si te apetece, que nos hagas algo en esta pared. Empezó con una pared en bruto, solamente con nuestro logo aquí de Magistral, y ya pues tenemos de todo. Entonces, si te apetece hacernos algo, me dejáis por supuesto, vente para acá, vamos a darle. Lo hacemos. Vamos a ver dónde sacamos un huequecillo. Mira, pues ahí si quieres puedes pintar. ¿Qué color quieres? ¿Azul? Un rojo, ¿no? Un rojo. Ahí lo tienes. Esto es un mensaje para todos los que dicen que no se puede. Hay que contestarles. Que sí se puede. Sí se puede, sí señor. Muy bien, Pablo, pues te lo agradezco muchísimo. Gracias por venir y nada, que espero que nos veamos pronto y tengamos otra charla de estas, ¿vale? Ojalá. Te lo agradezco Muchas muchísimo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.